Vladimir Putin ha construido durante años una fortaleza inexpugnable en el corazón de Europa, y creía que los muros de esta fortaleza podrían resistir cualquier presión de Occidente. Pero en la noche del 14 de diciembre, no solo los muros de esa fortaleza están temblando, sino que sus raíces mismas están siendo sacudidas. Viktor Orbán, el aliado más leal de Moscú en Europa, se enfrenta a la mayor pesadilla de su carrera política. El 14 de diciembre, las calles de Hungría se hicieron virales en todo el mundo en las redes sociales. Cientos de miles de personas se volcaron a las calles con antorchas en sus manos. Estas antorchas no eran una muestra de amor. Más bien, se encendieron para prender fuego al régimen de Orbán. Cientos de miles de personas en Budapest exigieron el fin de la impunidad y la renuncia de Viktor Orbán, un colaborador con Rusia. El edificio del Parlamento fue rodeado por decenas de miles de personas, lideradas por el líder de la oposición. Mientras el líder de la oposición, Mayer, gritaba que todo había terminado, decenas de miles de personas pedían la renuncia de Orbán a una sola voz. Esta era la voz de todo un país diciendo, ¡ya basta! La ruina y el caos se avecinaban para el orden establecido por Putin y sus élites gobernantes. Apenas la semana pasada, la influencia rusa en Bulgaria fue destrozada por un terremoto político silencioso pero profundo. Ahora, no son las réplicas de ese terremoto, sino su onda principal la que ha golpeado a Hungría. Estas no son solo protestas ordinarias o simples problemas políticos internos. Este es un punto de quiebre estratégico donde el último asiento del Kremlin en la mesa europea ha sido derribado. El gobierno de Orbán se tambalea y, por primera vez, Moscú siente de verdad el aliento frío y ominoso del aislamiento total en la nuca. Y solo unas horas después de las protestas de esa misma noche, Putin hizo una declaración impactante a todo el mundo. Veamos el discurso de Putin, preso del pánico, mientras se desarrollan las protestas por la renuncia de Orbán. Bueno, Putin le está diciendo a la gente que todas las dificultades actuales que están experimentando no son el resultado de las acciones hostiles de Rusia, como afirman aquellos con intenciones maliciosas. Ustedes deben pagar de sus propios bolsillos la lucha contra la amenaza médica rusa. Un líder de una superpotencia se dirige al mundo entero mientras cientos de miles de personas están perdiendo la vida en el frente de batalla. Mientras millones de personas pasan hambre y no tienen hogar en el corazón de Europa, luchando por sobrevivir en condiciones inhumanas, él dice que los problemas actuales son el resultado de años de acciones, errores, miopía y avaricia de las élites gobernantes de estos países. Y fue lo mismo cuando Georgia fue invadida en 2008, cuando el pueblo checheno estaba siendo masacrado, cuando Crimea fue anexada en 2014, y Ucrania. Y es verdaderamente significativo que Putin esté dando este discurso esta noche. Es más que una coincidencia. Porque su último bastión, Orbán, está a punto de caer, y Europa finalmente se estaba levantando contra la tiranía, la oligarquía y la influencia del Kremlin. Aunque todo parecía un escenario muy familiar en Rumania hace unos días, esta vez las variables en la ecuación eran completamente diferentes. Esta cadena de eventos que estalló en Budapest no comenzó con un movimiento de oposición financiado desde el exterior, sino con la aparición de Peter Magyar, una figura que provenía del propio sistema y conocía muy bien los códigos del régimen. Peter Magyar era un exburócrata que había observado desde dentro cómo funcionaba la estructura de poder de Viktor Orbán, el control de los medios y la presión sobre el poder judicial. Y ahora su mayor arma era esta ventaja de información interna. Las multitudes que se volcaron a las plazas al llamado de Magyar representaban mucho más que los clásicos grupos de oposición a los que estábamos acostumbrados. Representaban una ola de indignación de todos los segmentos de la sociedad. La Plaza Kossuth, epicentro de las protestas, había albergado muchas manifestaciones a lo largo de su historia. Pero la energía y la determinación de la multitud de esta noche no se parecían a nada visto durante los 14 años de Orbán en el poder. La gente, ondeando no solo banderas húngaras, sino también pancartas que decían «No tenemos miedo» y «Renuncia», le estaba restregando en la cara al mundo entero una realidad que los medios de comunicación del gobierno intentaban ignorar, la realidad de la corrupción y la captura del Estado. El régimen de Orbán había logrado aglutinar a la población durante años con la retórica de los valores familiares y la soberanía nacional. Pero las acusaciones de corrupción que salieron a la luz, y el hecho de que el aparato estatal se había convertido en una herramienta del partido, revelaron dolorosamente cuán vacía era esta retórica. También debemos destacar un detalle técnico aquí, a saber, la actividad en el frente digital. Las protestas se convirtieron en una batalla simultánea, no solo en las plazas físicas, sino también en el ciberespacio.
El grupo global de Hackers Anonymous entró en escena mientras se desarrollaban los eventos, declarando la guerra abierta al gobierno húngaro y al partido de Orbán Fidesz. Esto no fue solo una operación para derribar un sitio web, fue un símbolo de lo que más temía el régimen, el flujo incontrolado de información. Los mensajes publicados por Anonymous y los datos filtrados elevaron la moral de los manifestantes mientras creaban una atmósfera de pánico y caos total del lado del gobierno. El hecho de que el activismo digital estuviera tan sincronizado con las acciones en el terreno demostró cómo han evolucionado los movimientos sociales modernos y que ningún líder de mano dura puede ya esconderse detrás de muros digitales. Cuando se examinan las imágenes del lugar, queda claro que las medidas tomadas por la policía también confirman este pánico. El cordón de seguridad alrededor del edificio del Parlamento se amplió, pero la multitud era tan grande que estas barricadas permanecieron como meras líneas simbólicas. Antorchas y luces de teléfonos móviles iluminaron el cielo, convirtiendo la noche de Budapest en día. Y este mar de luz reveló cuán frágil era el terreno bajo los pies del socio más confiable del Kremlin en Europa. El imperio mediático de Orbán intentó censurar estas imágenes o presentarlas como pequeños grupos marginales. Pero el poder de las redes sociales y del periodismo independiente llevó instantáneamente la verdad a millones. Cuando profundizamos nuestro análisis, vemos que no fue solo el carisma de Peter Magia lo que encendió estas protestas. Este fue el resultado de una explosión social causada por años de dificultades económicas acumuladas, inflación y el recorte de los fondos de la UE. Orbán cosechó los beneficios de su acto de equilibrio entre Bruselas y Moscú durante mucho tiempo, pero ahora ese equilibrio se ha roto. La gente se cansó de que sus líderes lucharan constantemente contra fuerzas externas o burócratas de Bruselas y comenzó a centrarse en el fuego en sus propias cocinas, en la podredumbre dentro de su propio estado. El movimiento TISA, fundado por Peter Magia y ganando impulso rápidamente, llenó este vacío, ofreciendo a la gente no solo una protesta, sino una alternativa. Esta alternativa prometía una gobernanza transparente basada en los estándares europeos, no a la sombra de Rusia. En este punto, también debemos considerar el aspecto de inteligencia de la situación. No es difícil adivinar cuán de cerca Moscú estaba monitoreando los acontecimientos en Budapest. Para Rusia, Orbán no era solo un líder amigo, sino también un caballo de Troya dentro de la OTAN y la UE. Sin embargo, esta noche vemos que las ruedas de ese caballo de Troya se han roto. Las operaciones llevadas a cabo por los servicios de inteligencia rusos durante años para mantener su influencia en la región han quedado sin efecto ante este despertar masivo del pueblo húngaro. La maquinaria de propaganda se ha estancado y las campañas de desinformación han resultado contraproducentes. Este telón de investigaciones en Budapest nos muestra una cosa con mucha claridad. No importa cuán poderoso pueda parecer un régimen, cuando se enfrenta a un movimiento que viene desde adentro, conoce las debilidades del sistema y toca las preocupaciones reales de la gente, ese poder se desvanece en un instante. El caso de Peter Magia no es una simple rivalidad política, sino el colapso del sistema inmunológico de un sistema. El calor de este fuego que arde en Budapest no solo está calentando las aguas del Danubio, sino todo el clima político de Europa. Y este calentamiento señala un colapso mucho más peligroso para Moscú que el calentamiento global. Si vemos este evento como un simple asunto interno húngaro, nos perdemos por completo el panorama general. Porque este no es un incidente aislado, sino el segundo y más crítico eslabón en un efecto dominó geopolítico. Recuerden, apenas la semana pasada, Bulgaria experimentó una agitación política similar, y los cuadros prorrusos sufrieron una grave pérdida de poder. Ahora, estamos presenciando el mismo escenario desarrollándose en Hungría, pero en una versión mucho más violenta y masiva. Esto no es una coincidencia, es el colapso de la política construida sobre el miedo o la admiración a Rusia que ha estado ocurriendo durante años en Europa del Este y los Balcanes. La importancia de Hungría para Rusia iba mucho más allá de ser un simple socio comercial. Orbán era la carta de veto de Putin dentro de la Unión Europea, un mecanismo de freno que bloqueaba la ayuda a Ucrania y una cuña que ralentizaba la expansión de la OTAN. Sin embargo, ahora, en un escenario donde Orbán lucha por sobrevivir en su propia casa, en su propia capital, esta carta de veto se está volviendo completamente ineficaz. Un líder cuyo asiento se tambalea no puede encontrar la fuerza para golpear la mesa con el puño en Bruselas. Esta situación crea una ventana de oportunidad estratégica que llamamos la brecha del veto. La Unión Europea y la OTAN aprovecharán este momento de caos con Orbán sumido en la política interna para acelerar los paquetes de ayuda para Ucrania e impulsar nuevas sanciones contra Rusia a través de sus parlamentos. Para Moscú, esto significa la caída de su escudo diplomático.
Esta conexión entre Bulgaria y Hungría en realidad simboliza el colapso de la estrategia energética de Rusia. Rusia intentó mantener a estos países en su órbita utilizando el gas y el petróleo como armas. Sin embargo, con el movimiento de Bulgaria hacia la diversificación energética y la recuperación del control sobre las refinerías rusas, combinado con la ira pública en Hungría, la doctrina de chantaje energético de Putin ha sido desechada. El pueblo húngaro ya no acepta que la promesa de gas barato sea a costa de la corrupción y el autoritarismo. La ira en las calles culpa a los estrechos lazos con Putin por la crisis económica. En un país donde la inflación ha alcanzado niveles récord, los relatos del gobierno sobre una asociación estratégica con Rusia están perdiendo credibilidad ante los refrigeradores vacíos. Este efecto dominó no se limitará a Hungría y Bulgaria. Líderes en Eslovaquia, como Robert Fico, que siguen una línea política similar, también deben estar viendo con gran preocupación las imágenes que llegan de Budapest. Ver que incluso una figura como Orbán, que parecía intocable y tenía un poder absoluto, podría ser sacudida por un movimiento popular, creará una seria presión psicológica sobre otros líderes populistas y prorrusos en Europa. Este podría ser el comienzo de una nueva tendencia que podríamos llamar la purga patriótica. Las naciones europeas han comenzado a ver sus ramificaciones internas de Rusia no solo como una opción de política exterior, sino como una amenaza a la seguridad nacional y una fuente de corrupción. Desde la perspectiva de Moscú, la situación es un completo desastre. Mientras el Kremlin lidia con un estancamiento militar en el frente ucraniano, se enfrenta al colapso de su retaguardia más confiable, es decir, sus aliados políticos dentro de Europa uno por uno. La caída o el debilitamiento de Orbán significa la ceguera de las redes de inteligencia rusas en Europa, el cese de las actividades de cabildeo y el bloqueo de los canales financieros. Los datos expuestos por los ciberataques de Anonymous muestran cuán profundas son estas redes, pero también demuestran cuán vulnerables son. El resultado más tangible del efecto dominó es este. Para Rusia, la guerra en Ucrania ahora se está perdiendo no solo en las trincheras de Donbass, sino también en las plazas de Budapest. Esto se debe a que uno de los factores más importantes para quebrar la capacidad de resistencia de Ucrania fue la división dentro de Occidente. Orbán fue el arquitecto y símbolo de esta división. El tambaleo de ese símbolo significa que la alianza occidental se está consolidando de nuevo y presentando un frente unido contra Rusia. Este era el mayor temor del Kremlin, y esta noche, ese temor se está haciendo realidad. Cuando situamos todos estos acontecimientos en un mapa global más amplio, la imagen que emerge es, en el sentido más estricto de la palabra, una posición de jaque mate estratégico para Putin, la gran estrategia rusa, meticulosamente elaborada durante años, adornada con sueños de eurasianismo y destinada a dividir Europa, está siendo aplastada bajo los pasos de los manifestantes en Budapest. Este acontecimiento señala mucho más que la mera posibilidad de un cambio de gobierno, marca el fin de la presencia geopolítica de Rusia en la Europa continental. Porque Hungría, si se mira el mapa, era el último puente terrestre de Rusia, su última tabla de salvación, que se extendía hasta los Balcanes y Europa Central. Y ahora esa tabla de salvación está a punto de reventar por la presión interna. La estrategia de política exterior de Rusia siempre se ha basado en eludir la estructura institucional de la Unión Europea a través de relaciones bilaterales. Al establecer relaciones especiales con Berlín, París, pero sobre todo con Budapest, pretendía dejar sin efecto a Bruselas. Orbán era la piedra angular de esta estrategia. El desplazamiento de esa piedra angular significa el colapso de toda la estructura. Si Hungría vuelve a ser un miembro plenamente cumplidor de la UE y la OTAN, las bases de inteligencia, las capacidades operativas y el espacio de maniobra diplomática de Rusia en el corazón de Europa serán eliminados. Este sería el último clavo en el ataúd del confinamiento de Rusia a sus fronteras, condenándola al estatus de un estado paria, a un aislamiento diplomático similar al de Corea del Norte. Aquí vale la pena recordar el concepto de la purga patriótica. Los vientos que soplan por las capitales europeas demuestran que la cooperación con Rusia es ahora un suicidio político. En el momento en que un líder le da la mano a Putin, se arriesga a ser tachado de traidor o corrupto por su propio pueblo. El ascenso de Peter Magyar es la prueba más concreta de ello. La opinión pública equipara la corrupción con la influencia rusa. Este cambio de mentalidad demuestra que el poder blando de Rusia se ha derrumbado por completo. El dinero ruso, el gas ruso, el apoyo ruso ya no son suficientes para mantener a un político en el poder. Al contrario, lo hunden. Otra dimensión de este panorama estratégico es su impacto en Serbia y los Balcanes. Hungría era la puerta de entrada de Serbia a Europa y un escudo protector para Bui, el otro aliado de Rusia en la región.
La caída o el debilitamiento de Orbán dejará a Serbia completamente rodeada, una isla rodeada por miembros de la OTAN y la UE. Este efecto dominó desencadena un proceso que también pondrá fin a la reivindicación histórica de Rusia en los Balcanes. Así que cada eslogan gritado en Budapest resuena en Belgrado y Moscú, haciendo temblar los muros. Desde una perspectiva económica, esta situación es un duro golpe para las operaciones rusas de evasión de sanciones. Hungría ocasionalmente ha hecho la vista gorda para eludir las sanciones de la UE o las ha suavizado. En una nueva ecuación política, o en un escenario donde Orbán se debilite, estas puertas traseras se cerrarán herméticamente. La economía rusa, ya aplastada por el costo de la guerra, experimentará un estrangulamiento completo con el cierre de estas últimas ventanas comerciales y financieras a Europa. Como resultado, la estrategia de Fortaleza Europa de Putin se está derrumbando por la voluntad de los propios europeos, incluso de aquellos que alguna vez simpatizaron con él. Esto no es una intervención externa, sino un rechazo interno. Rusia ya no es parte de Europa, ni un socio, ni un polo. Está codificada como una amenaza al otro lado de la frontera de la que hay que protegerse. Los acontecimientos en Budapest son el momento en que esta codificación fue certificada y registrada en la historia. El gran juego ha terminado para Rusia en el escenario europeo. El telón está cayendo, y solo queda la soledad en el escenario. Esa gran ruptura, susurrada hasta entonces solo en los pasillos diplomáticos, mencionada como una posibilidad en los informes de análisis, se convirtió en una realidad concreta esta noche en las ardientes plazas de Budapest. El bastión más fuerte de Putin en Europa está siendo conquistado no por un ejército externo, sino desde adentro, por los clamores de su propio pueblo por justicia y libertad. El tambaleante sillón de Víktor Orbán simboliza no solo el fin de un líder, sino también el fin de la influencia de Moscú en Europa. Los cientos de miles que llenaron las plazas esa noche enviaron un único mensaje al Kremlin. Ya no hay más aliados que comprar, ni más gobiernos que chantajear, ni más derechos de veto tras los cuales esconderse. Mientras Hungría despierta, el sueño europeo de Rusia se ha convertido en una pesadilla. Y en la mañana de esta pesadilla, solo hay una verdad con la que despertar. Los muros han caído, los aliados han guardado silencio, y Moscú, bajo los escombros de la guerra que creó, ahora está completamente sola. Entonces, ¿qué opinas de esto? Por favor, comparte tus opiniones en los comentarios. Para mantenerte actualizado sobre los nuevos videos, suscríbete a nuestro canal y no olvides activar las notificaciones. Gracias por elegir.